Hola a todos, bienvenidos a otro video de Afro Jazzy. Y para empezar a mostrarle cómo me hago estos estilos, lo primero que voy a hacer es refrescarme los rizos. Lo que hago es que tomo un poquito de aceite, el de su preferencia, me le doy masajes en el cráneo. Eso es para que si hay algún cabellito como aplastado se suelte. Me le echo un poco de agua y me lo doy volumen y me lo suelto un poco más con la peineta. Ya que tengo mi afro luciendo brillante y fresco, vamos a empezar con el primer estilo. Para el primer estilo, como pueden ver en pantalla, me voy a dividir el cabello de un lado, incluyendo la parte de atrás. Si eres nuevo en mi canal, me encantaría que formes parte de esta familia y lo puedes hacer dándole clic al botón que dice suscribirse y activando la campanita para que así te notifiquen cada vez que suba videos como este y muchos más. También no olviden seguirme en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como AfroJazzy01 y en Facebook como AfroJazzy. El segundo paso es dividir el cabello en forma vertical, como pueden ver en pantalla. Yo sé que cuando uno se está haciendo el cabello uno mismo es bien difícil, pero traten de que el partido se quede lo más limpio, lo más bonito que se pueda, para que el estilo termine viéndose más estético. Luego que ya está dividido en forma vertical, lo que voy a hacer es que me voy a aplicar un poco de este producto, que es una cera, que lo que hace es que le aporta fijación sin que se queden duros. Entonces también el cabello o esa porción de cabello que ya tenemos se van a ver más recogido y por lo tanto se va a ver más bonito y más estético. Si ustedes no tienen este producto, pueden utilizar el gel eco, no hay ningún problema, pero traten de envolverlo bien, pero no apretarlo tanto para que después no le dé dolor de cabeza. Luego que ya hemos recogido el cabello, como vieron en pantalla, lo que vamos a hacer es que al final le vamos a poner una bandita elástica. Es mucho mejor si la utilizan del color de su cabello para que así no se note. Simplemente fije el cabello, pero que no se note que tienen algo sosteniéndolo. También pueden utilizar pinchos, no hay ningún problema. Lo único que con los pinchos le durará menos el peinado. Y bueno, luego vamos a repetir los mismos pasos. Vamos a continuar dividiendo el cabello en forma vertical, utilizando algún producto de su preferencia y enrollándolo. Como pudieron ver aquí, yo utilicé pinchos porque era la forma más rápida y fácil. Como les decía anteriormente, ustedes deciden y buscan su comodidad. Si algo que yo les recomiendo es que traten de envolver bien el cabello, que se vea bien estético, bien recogido, y también no apretarlo tanto porque después se siente horrible. Como pudieron ver, sentí que tomé como demasiado cabello en la parte de adelante, entonces no hay ningún problema. Simplemente volví de nuevo, lo dividí en porciones más pequeñas y lo envolví de nuevo porque así, como pueden ver, se ve más recogido. Ustedes no tengan problema como de jugar con su cabello y buscar la forma que le convenga a usted y su tipo de largo. Ya que hemos terminado de envolver todo el cabello hacia arriba, lo que voy a hacer es que le voy a añadir un poco de decoración para que se vea más bonito, y voy a utilizar estas decoraciones que se utilizan para las trenzas y lo voy a poner en toda la parte de arriba. No lo pongo tanto en la parte de abajo porque este estilo es para que se vea un poco más romántico y más delicado dependiendo para la actividad que ustedes tengan. Miren qué belleza, qué chulería. Para el segundo estilo voy a mantener esa división de lado. Lo único diferente es que voy a dividir esa porción en dos porciones diferentes. Entonces, de la misma forma que estábamos enrollando como hacia arriba, lo que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar hacia atrás. También no es necesario llevar ese partido como todo hacia atrás. Ya verán más adelante, porque no es totalmente necesario. En esta ocasión lo voy a llevar solamente como hasta la mitad. Como le dije anteriormente, tómense su tiempo dividiendo el cabello para que le quede lo más claro posible. Para el siguiente paso voy a ensartar una aguja curva con un hilo dorado. El color dorado es para aportarle un poco más de decoración. Le hago un nudito en la punta y recuerden de cortar el extra que le quede en la punta para que así cuando empezamos a coser el cabello no se queden como esos cositas
del hilo como colgando, sino que se vea lo más discreto posible. Ya que tenemos el cabello bien dividido, lo que vamos a hacer es que vamos a enrollar el cabello con mucho cuidado, de la misma forma que lo hicimos hacia arriba, pero esta vez con más cuidado para que el cabello quede bien recogido. Y entonces al final notarán que me voy a poner un pincho en vez de una gomita porque se me hacía más fácil y también no me apretaría tanto el cabello, que tómenlo en cuenta para que no le dé dolor de cabeza después. Ahora con mucho cuidado vamos a empezar a tejer el cabello, y lo que hago es que cuando entro la primera pinzada lo entro como por el medio del hilo para que así se fije en la parte de delante y después no se ruede, y comienzo a tejer con mucho cuidado para que no se haga como nudos. O sea, tómense su tiempo, y también la distancia entre un hilo y el otro depende de ustedes, como a ustedes les guste. Yo me lo hice un poquito distanciado, no tanto, pero las pinceladas depende de cada persona. Ustedes jueguen con su cabello y con sus gustos. Mientras están tejiendo el cabello es bueno que aprieten un poquito, no mucho, que no le dé dolor de cabeza, pero sí que aprieten un poquito para que sí el estilo termine viéndose como un poco como tubito y no se vea tan flojo. Y vamos a repetir los mismos pasos en la otra parte que nos queda. Vamos a enrollar con mucho cuidado y con mucha paciencia para que quede bien recogido. Luego lo vamos a tejer también con mucho cuidado y lo aseguramos con un pincho, pero como dije anterior, ustedes también pueden asegurarlo con una gomita o con lo que les sea más fácil y cómodo. No le tengan miedo a su cabello, no le tengan miedo a su textura. Jueguen, inventen, yo se lo puedo explicar de una forma, pero al final ustedes son que deciden qué le funciona mejor y qué le aporta más comodidad. Si quieren aprender otros tipos de peinados súper fácil y rápidos, les voy a dejar etiquetado por aquí arriba un video donde les muestro 6 estilos de cabellos súper fácil y rápido para el día a día, de cómo lucir tu afro suelto pero con estilos. Son 6 estilos de peinado, o sea, para el día a día, para todos los días, para ir para la oficina, el trabajo, para lo que sea. Para terminar con el segundo estilo, lo que vamos a hacer es acomodar el cabello de una forma que se vea uniforme, de la misma forma que hicimos en el primer estilo. O sea, ustedes jueguen con su cabello hasta que le den forma. Y aquí tenemos el peinado número 2, perfecto para actividades donde queremos vernos elegante pero con estilo. Ahora vamos a empezar con el tercer estilo. Para esto lo que voy a hacer es que voy a mantener estas mismas líneas, pero no me la voy a llevar tan atrás, sino como hasta mitad de la cabeza, pero solo de lado, como pueden ver en pantalla. Si te está gustando este video, por favor no olvides darle like, ya que es importante para mí como creadora de contenido, porque YouTube se lo muestra a más personas, y también no olviden compartirlos con sus familiares y con sus amigos para así que esta familia crezca cada día más. Continuando con el tercer estilo, lo que vamos a hacer es a dividir el cabello en moñitos o porciones más pequeñas, y lo que vamos a hacer es que, obviamente, como le había dicho, vamos a dividir el cabello con mucho cuidado para que las divisiones se vean lo más clara posible, y lo que vamos a hacer es la misma cantidad de moñitos que vamos a hacer arriba, las vamos a hacer abajo, pero eso sí, por favor traten de que la división le quede lo más perfecta posible. Ya que tenemos el cabello dividido en las porciones más pequeñas, lo que vamos a hacer es a recoger esas porciones bien y amarrarla con una bandita elástica, como pueden ver en pantalla. Eso sí, tengan mucho cuidado al momento de amarrarlo, no lo aprieten tanto porque puede quebrarle el cabello y quedarse media calva ahí adelante. Así que traten de recogerlo bien utilizando cualquier cera, cualquier producto, pero no apretándolo tanto para que no le dé dolor de cabeza, y también para que no vayan perdiendo el cabello poco a poco. Y bueno, vamos a repetir los mismos
paso vamos a dividir el cabello en porciones más pequeñas, teniendo mucho cuidado para que las divisiones se vean lo más clara posible y no hayan cabello como entrelazado. Entonces después vamos a amarrar moñito por moñito, teniendo cuidado para que se vean recogidos. Otra cosa importante que deben de tener en cuenta es que, por ejemplo, en mi caso me dio para hacerme 3 moñitos arriba, entonces esos son los mismos que me voy a hacer abajo. O sea, traten de que si se hacen 3 arriba, sean también 3 abajo, o si el cabello le da para 4 arriba, que sean 4 arriba y 4 abajo, porque más adelante lo vamos a entrelazar. Entonces es muy importante tener las mismas cantidades arriba que también tenemos abajo. Para este paso voy a utilizar esta cera que ya la había mostrado, y la función de esta cera es que mientras yo voy enrollando ayuda a que se mantenga todo el cabello en la misma posición y no se salga, ya que tengo el cabello corto. Entonces si no utilizo esta cera, lo que se va a ver como esos moñitos, como cuando lo enrollo, se va a ver todo el cabello afuera. Entonces queremos que se vea lo más liso y lo más recogido posible para que se vea más bonito y no se vea como que tenemos ese estilo como por muchos días. Entonces, si usted tiene su cabello corto, trata de buscar ya sea el gel eco o cualquier producto que le pueda hacer esa función, pero el punto principal es que le quede, como pueden ver en pantalla, bien recogido para que se vea bien estético y no se vea así todo como regado. Lo siguiente que vamos a hacer, como pueden ver en pantalla, es entrelazarlos como si fuera en forma de X. Lo que les recomendaría es, por ejemplo, si no captan como el punto, es que el que está a la derecha lo muevan a la izquierda y el que está a la izquierda lo muevan a la derecha como una forma de zigzag o X, mejor dicho, en forma de X, mejor dicho. Entonces ya en el moño final utilizamos una gomita o puede ser un pincho. Yo para este estilo lo tuve que utilizar los dos, porque la gomita dejaba como el moñito como muy paradito. Entonces lo que hice fue que me puse el pincho un poquito más para atrás de donde terminaba la gomita, para que así se integre más a mi otra parte del cabello de atrás. También, como pueden ver en pantalla, me le añadí un poco de la decoración. Es casi igual que la que me puse para el primer estilo, lo único que esta tienen como forma de coronita. Y nada, después me lo arreglo, me lo acomodo para que se integre todo el cabello y el estilo quede perfecto. Y así es como se ve nuestro tercer y último estilo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Coméntame aquí abajo cuál estilo te gustó más, cuál tú crees que debería de hacer, y también no olvides apoyarme, porque con tu like me ayudas a crecer cada vez más en esta plataforma de YouTube. Así que cuento con tu ayuda para que le des like, lo compartas a tus amigos, a tus familiares, comentes. Este video es de ustedes. Y también le quiero agradecer por todo el apoyo que he estado recibiendo hasta ahora, que ya vamos para los 5,000, para los 6,000 suscriptores, y eso es todo gracias a ustedes. Así que sigan apoyándome, comentando, compartiendo y dándole like. Muchas gracias y hasta el próximo video.